otra, por favor, para ver si estamos empezando correctamente. Sí, ¿verdad? Voy a visualizar. Veo que ya se inició la grabación, entonces vamos a empezar formalmente la clase de hoy para que también los que vean la sesión grabada no se pierdan de nada, ¿sí? A ver, vamos a ver que todo esté ok aquí. Me están respondiendo que sí, muy bien, y gracias y bienvenidos, Joana. ¿Quién más por ahí está? ¿Sí? Abelino y todos los que están ahí reunidos. Muchas gracias por contestarme. Bien, vamos a iniciar. Estamos ya con la sesión grabada, ¿sí? Bueno, estamos iniciando la clase 2, la segunda sesión en vivo del curso Legislación Laboral y Planilla, ¿verdad? Les saluda una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y pues estamos aquí acompañándonos en el seguimiento de este curso, que por cierto estamos con la sesión en vivo, y estamos en la clase 2, ¿no? Titulada Manejo de Software de Planillas. Ya hemos hablado de los grandes fundamentos que tenemos que conocer para poder entender cómo funciona esta planilla, cómo se calcula, de qué normas legales nos basamos para su cálculo también, y cuáles son esos derechos laborales que le corresponde a ciertos regímenes, ¿verdad? Diferentes trabajadores tenemos, por ahí estamos clasificados a grandes rasgos entre cuarta, quinta categoría, que son los que básicamente reciben algún tipo de ingreso por la empresa, ¿no? Sabiendo que el de quinta categoría es el que normalmente es el que está en planilla. ¿Por qué digo normalmente? Porque hay una de cuarta categoría, solo un caso de cuarta categoría que está en planilla, pero no pertenece a la misma categoría, en este caso tributaria, ¿no? Para hacer un poco el resumen de esto, de esta parte que se entienda muy bien, porque vamos a tocarlo en la siguiente, también en la siguiente, para que vayan entendiendo un poco lo que son cuarta y quinta categoría, no significan jerarquías, ¿no? Significan solo modos de tributar, en este caso a la SUNAT, que es nuestro ente fiscalizador, ¿no? para el cumplimiento del impuesto a la renta, ¿no? Y es simplemente un grupo de trabajadores que van para la quinta y otros para la cuarta, pero no jerárquicamente, sino simplemente para cálculo de tributos, ¿ya? ¿Quiénes están en quinta categoría? Pues están los que tienen, los trabajadores dependientes que tienen horario de trabajo, o sea, horario de entrada y horario de salida, que firman y evidencian su entrada y salida, que cumplen una función dentro de ella y trabajan normalmente sus 8 horas como mínimo de trabajo. ¿Por qué digo normalmente? Porque también existe una planilla especial para los, por ejemplo, practicantes que tienen menos horas de trabajo, ¿no? Y la otra es la cuarta categoría, que son los independientes, son personas trabajadoras que vienen a realizar, prestar algún tipo de servicio, pero que no se vinculan directamente con la empresa porque hacen trabajo eventual, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Ellos no tienen un horario de entrada y de salida, tienen que cumplir con un producto, con el compromiso de un proyecto quizá, ¿no? ¿Qué pasa con ellos también? Ellos tributan de una manera un poco diferente, no se les da, no se les brinda a ellos de cuarta categoría un seguro de salud, ¿no? Porque no se encuentra en una planilla normal de los trabajadores que sí se rigen a un horario. Pero como toda regla puede tener una excepción, en este caso sí, hay una sola excepción a la regla en la cuarta categoría, no quiere decir que están todos los independientes, pero también hay un solo caso de dependientes que ingresan en ella, que en ese caso son los trabajadores de régimen CAS, ¿no? Los que se fundamentan en el decreto legislativo que va vinculado a los CAS, ¿no? De la 1357, ellos son. Y estos sí se rigen a horario, tienen horario de entrada y salida, tienen una función específica, trabajan sus 8 horas como, bueno, sus 8 horas de trabajo, ¿no? Y solo se rige en la institución pública, nada más. Entonces esta es la única excepción que hay y para ellos se tienen una planilla igual a los otros regímenes laborales que tienen su horario. ¿Qué más ocurre en estos casos? Para atender un poco las especialidades o, bueno, las diferencias que tenemos para también a manejar un software, ¿no? El software tiene que estar súper personalizado cuando necesitamos contratar uno, personalizado al tipo de régimen, a los diferentes tipos de regímenes que tenemos dentro de una institución, ¿no? Y sí, pues se personaliza tal cual, ¿no? La institución pública tiene su tipo de software que manejan planillas.
y tenemos los entes que la gestionan también. Y la privada es gestionada independientemente por la misma empresa, ¿no? Pero fuera de estos software independientes, personalizados para cada uno de ellos, hay un grupo de software, bueno, un par básicamente en ellos, en el que tenemos que dar cumplimiento, en el que tenemos que reportar, tenemos que registrar, tenemos que completar datos ahí también, que es justamente el cumplimiento de la SUNAT que hacemos, ¿no? Que es el plan, que es la planilla mensual que se declara, en este caso, mes a mes. Entonces nos vamos a referir un poco a esto en el manejo de software de planillas, ¿ya? No vamos a elaborar hoy una planilla, pero sí vamos a entenderla cada vez más para que en la última sesión hagamos ya el cálculo y la elaboración de una planilla ejemplo. Ahora, entendamos que existen software personalizados, ¿no? No podemos tocar todos los software personalizados, pero vamos a ir entendiendo de qué se trata. Y al final, cuando cojamos una hoja en Excel, que él nos va a clarificar que existen fórmulas, que existen cálculos, que existen porcentajes que calcular, lo vamos a entender mucho mejor, ¿ya? Así que empecemos ya el manejo de software de planillas. A ver. A ver, chicos. Está corriendo muy rápido. Aquí, ya. Vamos a empezar por aquí de una vez. A ver, vamos a empezar con el sistema público. ¿A qué se refiere el sistema público con referencia a las planillas? ¿Ya? A las planillas. El sistema público, que de hecho es un rango especial, a ver, espérate que se me está allá. Es un grupo de instituciones que pertenecen al Estado, que pertenecen al gobierno, ¿verdad? Entonces, el sistema público se refiere al sistema que manifiesta el Estado, que propone el Estado, ¿no? Y que brinda el Estado, en este caso, a todas sus instituciones que tiene a cargo, ¿no? Bueno, son todos aquellos, entonces, estos sistemas, porque son varios, solo que no todos están involucrados directamente a la gestión de planillas, a la gestión de personal. Recuerden que para gestionar planillas tenemos que entender un poco la gestión de personal. Tenemos que ver qué tanto horas debe trabajar todo el personal, si tienen hora de refrigerio, si tienen vacaciones, si tienen CTS, bueno, etc., ¿no? Entonces, pero, ¿y quiénes les hacen los pagos? Los hace el mismo director general, por ejemplo, les realiza el mismo director médico, que es el encargado de una institución hospitalaria o de un clínico del Estado. Ellos mismos no son los que van y le brindan el pago a los trabajadores. Para esto tiene que estar un ente de recursos humanos o una gestión de planillas aparte, a veces no directamente en las oficinas de la entidad prestadora, en este caso de salud, no necesariamente, ¿no? Puede estar aparte, en una dirección regional aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la institución pública no se maneja dinero concretamente, no se maneja pagos a cuentas directamente en el centro de labores, no se maneja depósitos a cuentas directamente por el alto jerárquico de esa institución pública, ¿no? ¿Qué ejemplo concreto les doy? Yo trabajo en institución pública, tecnológica, educativa, ¿no? ¿Qué tenemos como jerarquía máxima? Tenemos al director general. Tenemos luego jerarquías siguientes, que son un jefe de unidad académica, un jefe de secretaría académica, tenemos un encargado de control de personal, no tenemos a alguien de recursos humanos. ¿Por qué? Porque quien gestiona recursos humanos, quien gestiona la planilla es nuestro ente superior, que en este caso es la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Entonces, dentro de mi centro de labores, yo no voy a poder decir cómo calcularon mi planilla, no, porque no tengo al encargado de planillas dentro de mi centro laboral, sino está fuera de en este caso, nuestro ente fiscalizador, ¿no? Entonces, ellos son los que elaboran y tampoco ellos nos dan directamente en mano, ahora todo es bancarizado, ¿no? Entonces, hay un sistema donde se calcula esto. Ahora, todos los sistemas del Estado están concadenados. Muchos de ellos están gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien ve directamente los presupuestos, los pagos, ¿verdad?, los desembolsos, a través de la dirección regional o de los entes que fiscalizan o que controlan esto. ¿Qué se controla dentro de mi institución? Por ejemplo, porque es pequeña. Se controlan las entradas y salidas. Que si han tenido una asistencia, pues que sean justificadas, porque si no la justifican,
van a merecer en este caso un descuento, ¿no? Si llegan tarde también y no se justifica, también hay un descuento por tardanza, ¿no? Entonces todo esto se calcula en este caso se tiene que evidenciar y declarar a la dirección regional, que es quien hace los cálculos a través de su sistema. Entonces, todos los sistemas públicos son los que tienen el objetivo, en este caso, de regular en el uso y buen manejo de los recursos públicos, que en este caso el dinero, el presupuesto, también es un recurso público, ¿no? Entonces, todos los sistemas administrativos tienen como entes rectores a diferentes entidades de poder ejecutivo, ¿verdad? A excepción, pues, del sistema administrativo de control, ¿no? Que en este caso está a cargo de la Contraloría General de la República. Pero todos los demás sistemas sí están, en este caso, manejados por el Poder Judicial. Tenemos como único rector al Poder Ejecutivo, perdón, no el judicial. Y aquí tenemos todos los sistemas, ¿no? Están acá resumidos todos los sistemas del Estado peruano. En este caso está el sistema administrativo de recursos humanos, que este sí tiene vinculación con el cálculo de planillas también, y se encarga por esto de aplicar la política general del Estado con respecto, en este caso, al servicio civil, porque estamos en esta parte hablando de la parte pública, ¿no? De la gestión pública. Entonces, en este sistema se maneja las políticas del cálculo de remuneraciones, del hecho de tener capacitaciones, del horario de trabajo como debe ser, ¿no? De cuántas horas deben trabajar ciertos turnos. También se tiene bien claro que no tenemos horas extras para esto, se tiene que gestionar los días de descanso, ¿no? Y la rectoría va a estar ejercida en este caso por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, así se llama, que en sus siglas se dice servir, ¿verdad? Cabe señalar que todos los trabajadores del sector público nos llamamos servidores públicos, ¿no? No es un apelativo, es el nombre legal que tenemos de manera grupal todos los que trabajamos para el Estado. ¿Por qué? Porque no ofrecemos un producto a la venta, no ofrecemos un servicio a la venta, sino ofrecemos un servicio. Y por eso tenemos a todas las personas que nos consultan o que vienen a acudir a nosotros para algún trámite como usuarios, ¿verdad? Porque no son nuestros clientes, son nuestros usuarios. En cambio, la institución privada, pues sí tiene clientes y tiene personal privado también, en este caso no. ¿Qué más? Tenemos el sistema administrativo de abastecimiento, quien se encarga de la política nacional relacionada con el abastecimiento, con el empleo, con la conservación de bienes materiales, que en este caso hacen posible, pues, el funcionamiento de la administración pública, ¿verdad? Entonces necesitamos también abastecernos no solo de remuneraciones, sino eh, de perfiles de trabajo, de bienes materiales, porque si no, no podríamos ejercer nuestras labores si no contamos con todas las herramientas, los materiales de oficina y, bueno, por ahí los inmuebles también, bueno, todo lo que necesitamos para concretar nuestro servicio, ¿cierto? Entonces, y esto también tiene un ente rector. ¿Quién es? ¿Quién hace la rectoría de esta parte de abastecimiento con su propio sistema? En este caso, es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Porque no podemos crear una necesidad, en este caso, la institución, por ejemplo, necesita computadores, ¿no? No podemos ir a Wilson, que es donde compramos la mayoría de nosotros, directamente a los importadores o los que ensamblan, ¿no? Y que nos sale más cómodo a nosotros comprarlo. Entonces, el Estado no puede ir a comprar directamente a Wilson, sino que tiene que convocar. Tiene que convocar, esta vez en este caso lo hace el organismo supervisor de contrataciones del Estado, el llamado OCSE, ¿no? Y quien hace licitaciones, hay un proceso especial para lograr que alguien le venda al Estado, ¿no? Entonces se tiene que hacer una convocatoria para esto. ¿Quién lo hace? En este caso lo hace directamente OCSE, a solicitud de requerimiento de cada uno de los entes ejecutores del Estado, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, por más director general que haya, no puede ir directamente a comprar los uniformes y envenenarnos a nosotros. Si los jóvenes necesitan pelotas para hacer la labor esta de actividades físicas, no podemos ir a comprarlo, ¿no? Entonces, no directamente al mayorista ni nada, sino tenemos que solicitarlo, en este caso, a nuestra dirección regional, y ellos gestionarán el abastecimiento de lo que nos hace falta. Bien, aquí viene, el sistema administrativo del presupuesto público.
el presupuesto público se prepara con mucha anterioridad, ¿no? Un año antes ya se sabe todo lo que se tiene que gastar el siguiente año. Es decir, el 2026 no está improvisado de que vamos a tener que gastar en esto, vamos a solicitar más dinero, no se puede hacer. Lo que ya está presupuestado el año 25 que se planificó, ya está listo para ser, en este caso, repartido, alcanzado al 2026 a cada una de las instituciones, ¿no? Esto ya está hecho. Es una de las razones por las que los servidores públicos no tenemos horas extras, ¿no? Si se necesita, por necesidad de servicio, acudir, como hacemos los exámenes de admisión los domingos, entonces se nos brindará, pues, días de descanso dentro de nuestros días de trabajo, ¿no? Que no perjudique, de hecho, el servicio día a día, es decir, no todos los trabajadores podemos faltar en un día, ¿no? Porque se nos pararía el servicio y esto no puede ocurrir. Se hacen a turnos o por ahí cogemos los días laborales compensables, también esos podemos coger como de descanso. Entonces, por ahí también se gestiona de esta manera. Entonces, el presupuesto público se encarga de conducir, ¿no?, este proceso de elaboración, de gestión, de evaluación presupuestaria en todas las entidades del servicio público, ¿no? ¿Quién tiene la rectoría de esto y quién la ejerce? En este caso la ejerce la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que está de hecho dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Que es nuestro sector económico y finanzas que manejamos dentro del Perú. El otro es el sistema administrativo de tesorería. Este es responsable de administrar ya los fondos públicos presupuestados, ¿no?, en todas las entidades de servicio público a nivel nacional, ¿no? Y la rectoría la ejerce en este caso la Dirección Nacional del Tesoro Público, que está también direccionado por el Ministerio de Educación, ¿no? Perdón, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué más? Tenemos el Sistema Administrativo de Endeudamiento Público. Bueno, también está con la Dirección Nacional de Endeudamiento, que está en el Ministerio de Economía. El Sistema Administrativo de Contabilidad, ¿no?, es la que tiene que, por ahí, hacer las gestiones para poder tener todos los procedimientos contables y tributarios también, porque sí, el Estado también tiene que tributar, ¿cierto? Entonces, si tenemos un grupo de trabajadores que superan un monto mínimo para no tributar el impuesto a la renta en este caso, pues no darán las retenciones y en este caso se tendrá que declarar esto también. Pero si supera, entonces contablemente también tenemos que registrar esto y tenemos que estar al día en estos reportes, en estas declaraciones, ¿no? Entonces, también el sistema contable, en el sistema administrativo contable, también es una parte relacionada con las remuneraciones, ¿no? Y el sistema de programación multianual y gestiones de inversiones, bueno, esto es ya no directamente con las remuneraciones, sino con los proyectos, ¿verdad? Y este está, en este caso, regido con la rectoría que ejerce la Dirección General de Programación Multianual, ¿no?, que en el sector público en este caso. El de planeamiento estratégico, ¿no?, que se vincula en este caso con planillas cuando se trazan en este caso los objetivos estratégicos, ¿no?, que se tienen, que justamente son objetivos a largo plazo, ¿no?, qué se espera tener de un personal, qué se espera tener con la calidad, por ejemplo, de los servidores públicos de aquí a varios años, ¿no? Ahorita estamos con una meta al 2030, ¿no? Entonces tenemos que lograr cierta índice de calidad en base al servicio. Es por eso que hoy, dentro también de las labores que hace el servicio público, también se responden algunas encuestas de cumplimiento. También se fiscaliza esta atención como buen servicio, ¿no? Y en la parte remunerativa, en la parte de elaboración de planillas, pues sí, en este caso la información más clara y más transparente a los colaboradores, a los servidores públicos, ¿no? Entonces también está muy vinculado también con el servicio civil con respecto a las planillas, ¿no? El sistema administrativo de defensa judicial del Estado. Bueno, esta ya es la parte organizativa con respecto a la procuraduría o por ahí de repente a ciertos litigios que puedan presentarse, ¿no? Esto sí tiene que ver con planillas, porque a veces las planillas se convierten en parte embargable, ¿no? Recordemos que por principio remunerativo
tenemos que no es embargable en realidad, pero solo para algunos casos sí, como en el caso de juicio de alimentos, ¿no? Cuando un trabajador o trabajadora les reclaman alimentos para su hijo menor, o a veces para el mayor también, en ciertos casos, le reclaman y gana el juicio, en este caso la familia o el que tiene el poder del hijo, entonces se le pide al gobierno, en este caso a quien ejerce la planilla de este trabajador, a que le descuenten mes a mes en su sueldo y se vaya a una cuenta que vaya a ser abonado para este menor, ¿no? Y en esos casos sí, y se tiene que gestionar pues a través de la defensa del Poder Judicial, ¿no? El sistema administrativo de control, que he dicho que es un sistema muy independiente y que está en este caso con el ente rector de la Contraloría, ¿no? La Contraloría es un órgano, un sistema totalmente independiente a los demás, ¿no? Y el sistema administrativo de la modernización, que nos dice que cada vez tenemos que digitalizar y también se tiene que digitalizar esta parte y modernizar el procedimiento de la emisión de una planilla, de la emisión de una boleta, ¿verdad? Es decir, que tenemos que adaptarnos más a los sistemas, en este caso automáticos, de los reportes, ¿no? Y tienen que ser mucho más ágiles, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad es, si se tiene que modernizar, en este caso la gestión pública, es la entidad del Estado que tiene la mayor responsabilidad para esto, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros como servidores públicos de adaptarnos a esto? Viene un nuevo sistema, pues no tenemos que ser reacios y corrernos de esto, como ocurrió muchas veces en el 2020, ¿no? ¿Qué pasó en el 2020 cuando tuvimos que irnos a nuestras casas y teníamos que utilizar sistemas ya todos desde ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en Secretaría Académica y había un sistema de matrículas que lo manejábamos todo manual, ¿no? Y de pronto, a la carrera del Ministerio de Educación lanzó uno de matrículas, un sistema llamado Registra, ¿no? Igual ocurrió con esta parte, aunque ya existía para esto un sistema de planillas, ¿no? Pero se tuvo que agilizar y abrir nuevos herramientas dentro del sistema. Entonces las capacitaciones corrieron a 1000 en esas fechas, ¿no? Todos los trabajadores estábamos ocupados en gestionar, en recuperar información que no la teníamos en casa ni en nuestros drive, en colgar información en nuestros drive que no se manejaba anteriormente, en capacitarnos mucho más, porque no nos bastaba un Office básico para esto, tenemos que entrar a un intermedio, un avanzado y toda la carrera porque teníamos que ejecutar ya, ¿no? Igual pasó en los sistemas de tesorería, en los sistemas de planillas, que se abrieron muchas más herramientas. Entonces, también estos sectores tuvieron que capacitarse mucho más, ¿no? Y todos teníamos que asistir a todas las capacitaciones porque también no sabíamos dónde nos iban a ubicar después, porque cada uno de los que somos contratados, pues estamos a veces variando de área, ¿no? Recuerdo que mis amigas variaron mucho, yo me estuve capacitando en todo porque parece que me iban a variar y a mí me conservaron en el lugar, ¿no? Pero igual estuvimos todos metidos en todo y se daron muchas horas de trabajo, pero tuvimos que capacitarnos a la carrera, como quien dice, porque teníamos que estar adaptados, ¿no? Pero sí hubo un grupo que tenía, bueno, ciertas dificultades y dijeron que no podían, además que no tenían computadora en casa o que tenían que compartirlo con los hijos. Entonces tuvieron que apartarse por un tiempo sin trabajar con esta suspensión de trabajo que se llamó licencia, ¿no? Licencia con goce de haber con tiempo a compensar, ¿no? Entonces, por ahí ellos no trabajaron y no pudieron acogerse y adaptarse a esta modernidad que se adaptó de emergencia, ¿no? Pero igual tenemos una ley también de la modernización de la gestión pública y estamos con Meta 2030 también. Entonces, estos sistemas que maneja el Estado, varios de ellos se vinculan mucho con los sistemas de planilla, ¿no? Y sí, se están instalando sistemas de planillas personalizados a cada uno de los sectores administrativos que maneja el Estado, ¿no? Tenemos la parte de economía, tenemos la parte judicial, tenemos la parte educativa, tenemos la parte de salud, que también se implementó mucho en aquel año, y desde ahí pues ya no nos costó mucho cada año seguir nuestras capacitaciones y nuestras inducciones, ¿no? Bueno, luego de esto, bueno, el que aquí les he encerrado, los que están mucho más vinculados a la gestión de planillas, que son dos, ¿no? Tesorería y gestión de recursos humanos, ¿no? Y son los que hacen el cálculo del pago, el que hace los depósitos, ¿no? Es tesorería, pero no tesorería en este caso del gobierno regional. Y la gestión de recursos humanos es que ve, por ejemplo, contrataciones también de personal, ¿no? Que ya para eso
tiene habilitados ciertos tipos de convocatoria también para esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó? Tenemos unos ciertos lineamientos que se aprobaron en el año 2021, ¿no? ¿Para qué? Para poder gestionar las planillas de pago y las boletas en las entidades del sector público, ¿no? Ya saliendo un poco de la pandemia fue, ¿no? 2021. En el 2020 todavía estábamos con algunos trabajadores tenían que ir a recoger sus boletas, ¿no? Pero algunos regímenes ya las recibíamos por correo electrónico, ¿no? Pero teníamos que ir a firmar que hemos recibido. Entonces, ¿qué pasaba? Los decretos de urgencia ayudaron a que en 2020 no firmáramos la recepción. Simplemente la evidencia era que la institución, en este caso la dirección regional, nos hacía llegar a los correos. Nosotros no respondíamos que habíamos sido recibido conforme porque todavía no existía la conformidad de una boleta sin firma, ¿no? Porque no podían firmar, ellos tampoco. Entonces, bueno, pero la recibíamos con correo con la salvedad de que después se regularice esto, ¿no? Por eso es que no dábamos ninguno nosotros la conformidad de su recepción. Pero el decreto de urgencia permitía que llegara a través de un correo electrónico, ¿no? Porque así tuvo que darse por emergencia. Pero ya en el 2021, a raíz también de la obligatoriedad que tuvieron la dirección regional de tener ciertas jerarquías, sus firmas digitales, entonces se autorizó esta entrega por correo electrónico y la validación de los correos electrónicos, en ese caso institucionales, como trámite aceptado formal y legal, ¿no? Entonces, estos lineamientos ayudó a través de esta RD 0007 de 2021, que en junio de 2021 comenzó a darse. Entonces, se creó muchos mejores lineamientos, más claros para poder recibir estas boletas y poder realizar más ágilmente las planillas de pago, ¿no? ¿Qué más? Después de esto, bueno, una vez que estamos ya establecidos, estuvimos más claros porque ya existía para esto el llamado MCPP, ¿no? El MCPP es el módulo de control de personal de planillas que pertenece a un sistema integrado de administración financiera, el llamado CIAF. Ustedes seguramente han escuchado hablar del CIAF, ¿verdad? Hay cursos enteros. El CIAF es un sistema integrado de administración financiera, en este caso, y tiene varios módulos de aplicación. Y dentro de ellos hay un módulo que se llama, les repito, módulo de control de personal y planillas del sistema integrado de administración financiera, del CIAF. Pero MCPP significa esto y quisiera pues que se lo memoricen un poco porque más adelante lo vamos a mencionar, pero ya no voy a decir módulo de control de personal y planillas, sino el MCPP nada más, ¿verdad? Y para esto ya sabemos, si gustan anotan, de todas maneras este material va a estar a cargo de ustedes, pero es el módulo de control de personal y planillas, ¿sí? Y este está integrado como parte funcional del CIAF, ¿sí? Entonces, el CIAF es una plataforma del gobierno peruano, ¿sí? Aquí los que son extranjeros van a encontrar dentro de su país algo muy parecido. Recuerden que los países latinoamericanos nos basamos en las normas internacionales dadas por la OEA y se desglosan en cada uno de los requerimientos por ahí de las cosas diferentes que tiene cada país, ¿no? Y se personaliza un poco cada uno lo adapta, ¿no? Dentro a su realidad, ¿no? Y es así como se coge en el Perú también. O sea, el CIAF, entonces, como plataforma del gobierno peruano, destinado en este caso a gestionar, ¿no? ¿Qué cosa? La administración financiera pública y asegurar, pues, la transparencia en el uso de recursos del Estado. Porque dentro de esto no solo se maneja planillas, sino que también se maneja otros usos de recursos, ¿no? En este caso, recursos también en la parte logística, también se maneja a través del CIAF, ¿no? Este módulo es implementado en este caso por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, la oficina de los TIC del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones principales o características principales que tiene este módulo de control de planillas, el MCCP? Uno es que permite el registro de personal.
permite el registro de información detallada de cada una de las personas dentro de las entidades públicas, incluyendo datos personales, tipo de contrato, cargos que tiene, si tiene una jerarquía, si son administrativos, si son asistentes, si hay terceros también, ¿no? Y me ayuda, ¿no?, a llevar mejor la información del personal. Permite también una descarga de todo el personal que está incluido, ¿cierto? Entonces esto me facilita tener. Además, me jala información con DNIs, con documentos nacionales de identidad. Entonces, no tengo que estar digitando. De repente, digito el DNI, me sale el nombre del trabajador, con su fecha de nacimiento, con todos sus datos. Para esto tengo que hacer ciertas configuraciones de todas maneras, ¿no? Pero eso ayuda a que no tengamos que realizar las cosas manuales, porque si no, siempre cabe posibilidad a errores cuando hacemos muchas cosas manuales. Entonces, este sistema existe en toda institución pública. En realidad, pues es un software que brindan a la institución que lo necesita, ¿verdad? ¿Qué más? Permite elaborar las planillas, facilita su elaboración y el procesamiento de ellas, de los pagos, ¿no? Ojo, no es que se emite un cheque y se paga, no, ahora todo es bancarizado, la Dirección Regional deposita el dinero directamente a las cuentas, ¿no? En este caso estamos nosotros vinculados con el Banco de la Nación, ¿no?, que es el Banco Peruano. Bueno, para el personal del sector público, asegurando pues que estos pagos se realicen de acuerdo también con normativas vigentes. Tenemos fechas en las que tenemos que recibir nuestra remuneración. El Estado acostumbra calendarizar, es decir, ya no todos los trabajadores depositan sus pagos en un solo día. Esto se ordenó cuando se tenían que ir a cobrar cheques, se entregaban cheques y se tenía que ir a los bancos a cobrarlo de manera física, ¿verdad? Entonces había muchas colas en los bancos, había mucho retraso a veces en los sistemas, porque había mucha aglomeración de personas en un solo día. Entonces se comenzó a desglosar, es decir, Ministerio de Educación tal fecha, Ministerio de Economía otra fecha, y así se comenzó a ordenar mejor los jubilados en otra fecha, los pensionistas también. Entonces se ordenó mucho mejor. Y se quedó con ese ordenamiento, ¿por qué también? Por fin de no saturar los sistemas, porque además la labor de hacer el depósito en bloque a las cuentas también pues se tiene que hacer ordenadamente, porque podemos saturar los sistemas, ¿no? Entonces por eso también se mantuvo un calendario no aglomerado, sino ordenado, ¿verdad? Sobre todo por empresas, por instituciones. Entonces se mantuvo también esto y se facilita así también la distribución, en este caso de los pagos y también de las boletas de pago dentro de los correos, ¿no? O dentro también de los sistemas que tenemos vinculados a un intranet, por ejemplo, donde uno también, cuando tiene otro tipo de contrato, docentes, por ejemplo, descargan a través de una plataforma distinta y no la reciben solamente los correos, ¿no? El control y seguimiento permite, ¿por qué? Porque ofrece mecanismos para poder controlar justamente este seguimiento de planillas, ¿no? Y los plazos realizados, ayudando pues siempre a prevenir los errores. Recordemos que mientras más manual hacemos un proceso, más posibilidad de error hay, ¿no? Por eso tenemos que siempre intentar digitalizar todos nuestros procesos y manejarlos de manera automática, ayudándonos pues, si no los tenemos, si tenemos una empresa chiquita, ¿no? No soy sector público, pero necesito automatizar la gestión de las planillas personalizada para mi empresa. Bueno, un Excel te va a ayudar, ¿no? Y vamos a de todas maneras en la última clase brindarles este documentito en Excel. Bueno, dentro de las ventajas, bueno, ya estamos tocando algunas ventajas, pero dentro de nuestras ventajas es que me brinda una eficiencia administrativa, por ejemplo. Mejora la eficiencia en la gestión de personal, de las planillas al momento de centralizar y automatizar procesos, ¿no? Me ayuda en el rendimiento de cuentas, por ejemplo, en la transparencia, ¿no? Aumenta en este caso la transparencia en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Cuando me dicen, no, tu institución utilizó muchas hojas. A ver, saquemos el reporte de requerimiento de hojas y de gasto de hojas en el año en comparación del año anterior. Bueno, ¿no? Porque a veces cada institución sí pues tiene diferentes usos, pero a nivel regional sí, por fin de declarar cómo fue el aporte medioambiental, entonces sí necesitan declarar eso, a veces cuántas hojas se utilizaron, ¿no? O cuánto dinero en hojas se gastaron, ¿no? Sabiendo pues que ahora ya nos permiten, por ejemplo, imprimir en ambas caras, ¿no? Lo que hace unos añitos no tenía que ser en una sola, en una hoja, una página, ¿no?
pero esto ya se ha podido agilizar. ¿Qué más? Permite el cumplimiento normativo, es decir, ayuda pues a asegurar el cumplimiento de cada una de las normas, porque se ordena mejor los calendarios, se ordena mejor con las configuraciones que hacemos las alertas de cumplimiento también, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar porque a veces no solo hacemos una declaración, hacemos diferentes, ¿no? Para diferentes regímenes de repente, ¿no? Y también otra de las grandes ventajas de tener un sistema no solo público y privado, sino que ya no necesitamos digitar los nombres de cada uno de los colaboradores porque se vinculan con el Registro Nacional de Identidad, ¿no? Que es en este caso la RENIEC, que tiene su registro de todos los ciudadanos y menores del país, ¿no? A través de la RENIEC, que centraliza toda esta información. Entonces, con solo poner el número de DNI, ya pues jalamos los datos personales, ¿verdad? Que están incluidos en RENIEC, es decir, se vincula, ¿no? Ay, pero mi empresa también se puede vincular, hay que cumplir ciertos requisitos también, ¿no? No toda persona natural, por ejemplo, puede tener información de RENIEC de cualquier persona, ¿no? Eso tiene que haber siempre un porqué, un trámite, y si se trata de planillas, pues sí, y si tiene un sistema, sí se lo van a permitir, ¿no? Entonces, con esto también, pues, se efectúa un pago electrónico, ¿no? En este caso, para el sector público, en la mayoría de los regímenes, es el Banco de la Nación. Hay algunos que son jerarquías mayores, sobre todo el gobierno central, que sí son otros bancos donde ellos cobran sus haberes, ¿no? Pero en la mayoría de nosotros es el Banco de la Nación. Bueno, dentro de los grandes objetivos de este módulo, el MSCP, perdón, es gestionar personal y planillas, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta, ¿no? ¿Qué hacemos? Permite que la administración y el control de la información relacionada al personal del sector público y de las planillas salariales pueda ser gestionada con regularidad, ¿no? Y con información actualizada, además. Entonces, su propósito es mejorar, en este caso, la eficiencia en el manejo de ellos, ¿no? En el manejo de recursos humanos. Y los pagos también de los empleados. Entonces, contar con esto, pues, con información estandarizada, ¿no? De los ingresos de personal, de las suspensiones, de los ingresos de sus beneficiarios también, porque a veces tenemos ya pensionistas y tenemos algunos beneficiarios eternos también, o tenemos por ahí hay trabajadores que reciben, en este caso, un tipo de escolaridad, a veces por más tiempo, ¿no? La asignación familiar también lo reciben a veces de manera eterna porque tienen personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ellos sí reciben de por vida este tipo de beneficio, ¿no? Bueno, para su implementación y uso, pues como todo sistema se necesita una asistencia técnica o una llamada a capacitación, ¿no? Todas las entidades públicas, todas, capacitan mínimo al inicio de año. Otra es cuando uno la solicita. Dice, mira, ha habido este requerimiento, necesito que reforzar esto. Uno mientras la solicita, las veces que necesite, se la dan, ¿no? Otra, cuando ingresa un nuevo personal, ¿no? Ahora tenemos una ley de inducción, ¿no? Entonces, dentro de ello, también se va a requerir inducir y hacer también las pruebas debidas antes de su ejecución, ¿no? Entonces, recordemos que si ingresamos a una institución pública y nos hacemos cargo de esta área de recursos humanos, control personal o de planilla o de tesorería, pues vamos a recibir de todas maneras una inducción, una capacitación por esto. A veces es personalizada. Por ejemplo, ¿qué pasa en mi institución? Se abre la capacitación, creo que es ya la siguiente semana, lunes o martes, va para allá la persona, en este caso, a quien se le da cargo o tesorería y control de personal, van para allá porque acuden los representantes en tesorería y control de personal de todas las instituciones tecnológicas, ¿no? Y se reúnen en la dirección regional. Pero ¿qué pasa después de esto? Vienen a sus áreas, comienzan a desarrollar las configuraciones necesarias y de pronto tienen dificultades. Pueden tener una asistencia técnica por teléfono a través de un Meet. No, pero hay algunas partes que tienen dificultad y no se logra la configuración adecuada, entonces pueden pedir una asistencia técnica personalizada. Y asiste a tu institución un especialista y lo hace personalizadamente para ti, para tu institución, ¿no? Entonces de eso se trata, de que tengamos, pero de hecho pues no vamos para poder agilizar procesos, tenemos que entender, ¿no? Todo lo que nos va explicando para poder fluir naturalmente cada uno a cargo de su función, no tener que depender siempre
de una capacitación o de una orientación telefónica, ¿no? Entonces necesitamos fluir también y siempre estar atentos a estos nuevos saberes que nos brindan, ¿no? También nos va a permitir, pues, dentro de la implementación y uso que se da de estos sistemas, una actualización de datos, ¿no? Y sabemos, pues, que esto puede ser muy cambiante para los trabajadores, por ejemplo, el nacimiento de los hijos, dependencia de otras personas. Entonces, tenemos que incluir y actualizar los derechohabientes, en este caso, de cada uno de los trabajadores, ¿no? Por ahí llega una edad de jubilación, también tenemos que gestionar esto para ellos, ¿no? Tienen por ahí problemas de licencia, pues también se pueden gestionar a través del control personal, lo puede gestionar, ¿no? Entonces, sí, nos sirve estos sistemas para gestionar algunas tareas que necesitamos personalizarla para cada uno de nuestros trabajadores. Bueno, habíamos dicho que más se interrelaciona, ¿no? Tienen por ahí conexión con otros módulos de todas maneras, ¿no? El MCPP se integra, pues, de todas maneras a otros módulos que pertenecen al CIAF, ¿no? Como el módulo de tesorería, el módulo de contabilidad, que son los principales para la gestión de planillas, ¿no? ¿Y esto para qué? Para asegurar, pues, que tengamos una gestión coherente, ¿no? Y coordinada con, en este caso, los recursos financieros con los que cuenta la empresa, la institución pública en este caso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si ya se sabe cuánto recurso financiero va a contar, cuánto dinero va a tener ese año, pero el Estado no es que empieza los primeros días de enero y le brinda todo a su cuenta. Así no viene, en este caso, el presupuesto, así no llega, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene que llegar ¿cómo? A ver, ¿cuántos trabajadores tienen? Hay presupuestado para su institución tanto monto para trabajadores, de los cuales ya hay unos que son permanentes y eso sí no lo vas a tocar porque, bueno, se va a manifestar y se va a brindar mediante sus cuentas del banco directo a los trabajadores. Además, por más directivo que sea de una institución, no maneja el dinero en sus cuentas, ¿no? Quien la maneja es el Ministerio de Educación a través de sus direcciones regionales y a través, pues, de las personas que autorizan, en este caso, los desembolsos a través de las cuentas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si necesito material de oficina? ¿Me van a dar dinero para ir a comprarlo? No, ¿no? Nos traen ellos papeles, borradores, tajadores, grapadores, máquinas, todo lo que tengamos y todo lo que nuestro presupuesto en ese tipo de material o herramienta alcanza, ¿no? Y nos brinda. Así es como se integran algunos otros sistemas para poder brindar y dotarnos de lo que necesitamos para la gestión del año. En resumen, pues el MCPP del CIAF en este caso, pues no, pues están vinculados, es una herramienta integral para poder tener una gestión de personal adecuada y las planillas en el sector público en el Perú totalmente eficientes, ¿no? Facilitando pues siempre un manejo transparente también de los recursos humanos y financieros, en este caso del Estado, ¿no? Veamos por aquí, ¿a qué llamamos ingresos? Porque también tenemos que entender, y hemos aclarado de todas maneras en la sesión anterior, qué son los ingresos, pero en el sector público es un poco diferente, ¿no? No tenemos, por ejemplo, estos gastos de representatividad, tiene una dosis, pero muy, muy, muy restringida. Solo es para algunos casos y es muy limitante, ¿no? En el sector privado sí tiene un poco más de soltura para esto porque tiene sus propias normas que lo manejan, ¿no? Entonces, sí hay unos gastos por encargo. Hay gastos administrativos limitados que puede tener en caso, no todos, ¿no? En este caso la alta dirección sí, porque sí tiene que gestionar reuniones, sí tiene que armar eventos, sí tiene que, dependiendo también de la función que tiene, la educativa tiene ciertos tipos de eventos, ¿no? La de salud tiene también otro tipo de eventos, ¿no? Entonces no todos tienen los mismos presupuestos para los diferentes fines, ¿no? Pero sí son fijos los ingresos de personal, los aportes que dan el Estado, que por ahí pueden ser bonificaciones, y otros conceptos económicos o no económicos también, ¿no? También pueden darse, ¿no? En algún momento, años atrás, dieron hasta una prestación por un beneficio por canasta familiar, por canasta navideña, ¿no? Pero ya no, ya hace varios añitos que no la dan. Entonces, ¿quiénes lo gestionan esto? Lo gestionan los sindicatos, ¿no? Las pensiones también, los reconocimientos estatales, ¿no? En los docentes, las formas magisteriales, por ejemplo, ¿no? Bueno, bajo diferentes regímenes siempre hay, y los contractuales también,
siempre hay algunas diferencias entre pagos a los trabajadores, ¿no? Porque va a depender mucho de en qué tipo de régimen están, ¿no? Hay un régimen que es para docentes, otros son para administrativos, otros son para terceros que no están vinculados directamente en planillas, ¿no? Otros son para los CAS, por ejemplo, otros son los que pertenecen a administrativos que también se dividen en la 276 y en CAS, ¿no? Y los docentes que pueden tener jerarquía o no, ¿no? Entonces, estas diferencias hacen que cada uno también tenga diferentes particularidades de beneficios, ¿no? A veces dirá, pero ¿quién es la más ventajosa económicamente? Pues la verdad, no, no se puede medir exactamente porque va a depender mucho de lo que sucede en el periodo, ¿no? Es decir, bueno, de hecho que docentes ha habido un aumento, ¿no? Pero lamentablemente en docencia en el Perú siempre tenemos como se dice, los mayores beneficios se logran cuando se clarifican los acuerdos, ¿no? Se logran los acuerdos. Y los acuerdos solo se están logrando con los sindicatos, ¿no? Y en el Perú, en el caso de los tres grupos de docentes que tenemos, que son docentes de educación básica, docentes de institutos tecnológicos y docentes de universidades, siempre los más numerosos son los que logran mejores beneficios. En este caso, de la educación básica siempre lo logra primero y enseguida logra tener una continuidad a los demás grupos, ¿no? Entonces, por ahí en ese entonces es lo que se intenta que se mejore porque la educación tiene que mejorar en calidad y en contrapartida con los niveles que hay, ¿no? Bueno, dentro de los ingresos también están considerados algunos permanentes o periódicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay beneficios que se consideran por un tiempo, ¿no? Y luego paran y se convierte otra vez en una remuneración normal, ¿no? Va a depender por ahí de lo que manifieste el gobierno para ciertos grupos o no, ¿no? Las pensiones en este caso son las prestaciones económicas periódicas y permanentes, pero que sirven para afrontar las vejez. Por eso es que estas pensiones en el sector público son un fondo, ¿no? No nació como un grupo económico como uno, en este caso como un monto personal, ¿no? Y que sirve más bien para afrontar, en este caso, riesgos de la vejez, pero de un grupo de trabajadores, en este caso todos los servidores públicos, ¿no? Por eso los que optan, en este caso, por un sistema público de aportaciones, entonces se acoge a un fondo, no un dinero propio, ¿no? Bueno, también tienen ingresos los beneficiarios, ¿no? Y que también se manejen las planillas, ¿no? ¿Qué pasa cuando necesitamos una asignación familiar para un tipo de trabajador hay dos padres de familia de una misma familia, bueno, esposos, y trabajan en una empresa, ¿no? Pues cada uno recibirá su asignación familiar, ¿no? Y esos son los ingresos en este caso para ellos, pero que en realidad es para su familia completa, que lo tienen solo por tener hijos, ¿verdad? Bueno, la planilla, el contenido de la planilla es este, ¿no? Para ambos, para el sector público o la privada, todos tienen que tener como base estos datos, ¿no? Algunos pueden tener un poco más subdividido o ordenado de diferente manera, sí, pero los datos sí tienen que estar completos para ambos sectores, ¿no? Las boletas de pago también, todas tienen que contener los mismos datos, ¿no? Pueden agregar un poquito más el sector privado quizá, pero no puede alargarse mucho porque tiene que mantener el formato básico y no desordenarse, ¿no? Porque si aumentan muchos, también pues se desglosa mucho más, ¿no? Entonces se pide que el documento debe contener básicamente los ingresos de personal, sus descuentos, sus deducciones y el aporte que realiza el empleador, que tiene que estar ahí también claro. Se necesitaría donde tenemos que llegar, en institución pública todavía no logramos todos, pero que tengamos un código de validación, que en este caso el QR, ¿no? Ya los organismos del Estado del centro, o sea, el gobierno central, sí lo tienen, ¿no? Pero tenemos por ahí los gobiernos regionales y los gobiernos locales, todavía estamos en esto, ¿no? En poder adaptar. Bueno, va a depender siempre del gobierno quien continúe con esta ramificación de ordenamiento, en este caso, ¿no? De ordenamiento de planillas. Este es un modelo de boleta, ya, de pago y de remuneraciones. Y pasemos ahorita ya a la parte donde tenemos que declarar, ¿verdad?
Pero antes expliquemos un poquito lo que sucede con el sistema privado, es decir, con los sistemas privados de planillas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? De hecho, que son un poco más independientes, ¿verdad? Pueden decidir un poco en cómo dirigirse a sus trabajadores en cumplimientos de boletas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden utilizar, por ejemplo, un intranet, pueden utilizar ellos algún aplicativo de descarga, ¿no? Y para esto pues tienen que vincular en este caso su planilla con este aplicativo que le permite descargar, ¿no? Entonces pueden utilizarlo así. En la institución pública sí se rigen todos a lo mismo, ¿no? Que hoy por hoy todavía no hay un aplicativo que lo permita. En el sector salud se ha visto que ya están varios hospitales creando sus propios aplicativos, pero no para planillas, sino para todavía atención, ¿no? De citas o de repente descarga de exámenes de laboratorio, ¿no? O algún recordatorio de citas, o por ahí de repente la información de si fueron derivados a un hospital o no. Esto sí. Pero en la parte de planillas, todavía no existe un aplicativo donde podamos descargar, ¿no? Entonces, mientras esto se implementa, sí estamos de todas maneras adaptándonos con ciertos sistemas que se van a vincular en algún momento, sí, y lo vamos a tener. Pero el privado sí, pues, está un poco ya adelantado, ¿no? Y tiene muchas más ventajas en esto. Entonces, ellos cumplen de todas maneras, tienen un cumplimiento y tienen que cumplir con este requisito de que deben cumplir con la normativa y la seguridad jurídica, ¿no? Los sistemas privados suelen estar ya actualizados con las normativas laborales y tributarias, ¿no? Suelen venir ya por ahí personalizados a la empresa, ¿no? Porque requieren no solo, tanto institución pública como privada, gestionar sus propios sistemas de planilla, pero que además tienen que permitirle reportes que les permita después cumplir con la SUNAT, cumplir con el salud, cumplir con las AFP o cumplir con la ONP. Es decir, que puedan declarar estos reportes, estos aportes a estas instituciones, ¿no? Entonces, estos entes reguladores necesitan tener esa información de la declaración de planilla, ¿no? Y una generación automática de reportes, de declaraciones juradas, del pago de beneficios sociales como la CTS, gratificaciones, vacaciones, entre otros, va a facilitar pues, el cumplimiento sin riesgo a errores humanos, ¿no? Sabiendo que si contamos mucho más rápido con un sistema bien configurado, pues vamos a tener que hacer casi nada manual, ¿no? Solo configuraciones, descargas y declaración después de esto a la SUNAT de Salud o AFP. Ahorramos tiempo también y mejoramos la eficiencia, ¿verdad? Logramos una verdadera efectividad dentro de ella, dentro de la labor que tenemos en planilla. Personalizar adaptabilidad y adaptarnos va a ser la responsabilidad de quien esté, en este caso como gestor de planilla, ¿verdad? Por eso hay que conocer un poco la legislación siempre actual, ¿no? Hoy sabemos por qué se implementa ya tenemos el nuevo UIT en el Perú, ¿no? Les había dicho ya cuánto tenemos de la UIT para el 2026, y esto hace pues que tengamos también para este año seguramente una nueva remuneración mínima vital, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto era el UIT? Estamos con 5.500 de UIT. Así es, 5.500. 5.000. Y hasta ahorita, ¿cuánto es la remuneración mínima vital en el Perú? ¿Recuerdan que le hemos tocado la sesión anterior? ¿Recuerdan? Todavía estamos, ¿verdad? Con medio, sí, 1.130. Pero seguramente que va a subir porque cuando sube, así es, cuando sube la OIT, sube, seguramente que estemos atentos, que en estos días va a subir seguramente, en este mes de repente sube también la remuneración mínima vital, y esto pues va a también cambiar nuestra configuración en los sistemas que tengamos, porque tenemos que ponerle este monto, porque en base a esto también se va a calcular la asignación familiar y otros más, ¿no? Entonces, bueno, y los topes para el impuesto a la renta, pues eso sí ya cambió, ¿no? Porque eso sí cambia de todas maneras cuando cambia la UIT, ¿no? Pero de todas maneras estos topes los vamos a ver en la siguiente sesión, lo vamos a recordar de todas maneras ahí, porque ahí vamos a ver los rentas de cuarta categoría y de quinta categoría, ¿no? Bueno, entonces con todos los sistemas, tanto público como privado, vamos a tener un mayor control y transparencia de los datos, ¿verdad?
vamos a poder acceder también de manera remota en cualquier momento. Incluso hay trabajadores que ya en institución privada realizan una labor híbrida por esto, ¿no? Y pueden agilizar procesos incluso por mantenerlos así. Bueno, ¿de qué hay desventajas? Sí, ¿no? Por ahí tenemos algunas desventajas porque todavía no logramos, y eso es algo que quisiéramos, pues que se logre, que se vincule totalmente los sistemas públicos o privados, cualquiera de los dos diríamos, que se vincule con SUNAT, ¿no? Para no hacer este otro reporte más. Es decir, tenemos un reporte de nuestro sistema público, de nuestro sistema privado, pero igual tenemos que reportar a la SUNAT, ¿no? Y lo ideal sería que ahí nomás vaya directo el reporte a la SUNAT, ¿verdad? Para no tener que hacer, no se hace doble trabajo en realidad, pero sí va a permitir de todas maneras ahorrar mucho más el tiempo y ser mucho más ágiles, ¿no? Bueno, entonces esta dependencia vamos a tenerla todavía, así que vamos a tener que tener y contar con estos dos sistemas, aunque les gustaría que el sistema que tiene la SUNAT se declara, por ejemplo, los datos de los trabajadores, tienes que registrar a uno por uno de tus trabajadores, ¿no? Y que, bueno, no lo tienes que hacer mes a mes, que tendrás que y registrar a tus trabajadores cada vez que tengas uno nuevo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes una convocatoria grande, necesitas ingresar a varios trabajadores? Pero la verdad es que no sucede así en la práctica, en la empresa, ¿no? Solo cuando tienen de repente campañas y van a poner a todos a planilla, bueno, ahí sí tendrán que registrar a varios en un solo mes, ¿no? Sí, pero es solamente registrarlos a ellos con su modalidad de contrato, con su eh, fecha de inicio, fecha final, a los datos de sus derechohabientes también, ¿no? Y se hace por única vez, ¿no? Por única vez se hacen los datos de ellos. Si hay que realizar alguna actualización porque de repente tuvo un nacimiento de un nuevo hijo, bueno, también. Si se divorció y se casó de nuevo, bueno, también, ¿no? Entonces esas cosas sí se tienen que actualizar, ¿no? Pero después lo demás, el sueldo mes a mes, si lo haces en un momento, ya su sueldo de contrato, bueno, y después le aumentas y cambia de contrato y le subes el sueldo, bueno, también, pero eso se hace ocasionalmente, ¿no? Para eso, pues, hay un encargado, en este caso, de la gestión de planillas o, de repente, recursos humanos en general, realiza esto, ¿no? Y en ese modo, pues, sí tiene algún tipo de desventaja, porque lo necesitas autorizar de todas maneras, no hay ninguna lectora de biométrica que te permita registrar todo esto, ¿no? Porque quizá más adelante, quizá lo haya porque se está tratando de digitalizar todo a través de RENIEC, inclusive se están tratando de unir sistemas, ¿no? Por ejemplo, de la experiencia laboral que tiene para que recursos humanos tenga también su legajo profesional, su legajo de experiencia laboral. Se está tratando de tener también dentro del Ministerio de Trabajo un sistema que, por cierto, existe, pero todavía no está totalmente actualizado, y donde los jóvenes, porque jóvenes sí lo pueden hacer, aunque algunos adultos también cuando ya está actualizado esta parte, tienen el certificado único laboral, ¿no? Y esto le va a permitir a evadir, ¿no? Sino por ahí ya no contar con currículum, ¿no? Es lo que se necesita, pero todavía no tenemos centralizado toda la información, ¿no? Bueno, entonces estas son algunas desventajas quizás de los sistemas que todavía estamos en implementación. Pero sabemos pues que estamos en crecimiento, que estamos acercándonos mucho más a la implementación y a la unión de todos estos sistemas, ¿no? Entonces, el sistema privado de planillas en el Perú puede ser, de todas maneras, una excelente herramienta, ¿no? Para las empresas, sobre todo cuando la tienen bien personalizada, ¿no? Que va a buscar siempre, pues, optimizar esta gestión de su personal, garantizar el cumplimiento normativo y aumentar, pues, la efectividad y la eficiencia operativa dentro de la empresa, ¿no? Sin embargo, pues, las empresas deben ser conscientes de los costos asociados, ¿no? La dependencia del proveedor a veces, porque tienes que mantener siempre uno para las actualizaciones, y de repente quieres cambiar de proveedor de sistema, puede ser una gran ventaja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que adaptar lo anterior que tenías a los actuales, los errores técnicos también, la seguridad de los datos, que hoy tienes que velar por ellos, ¿no? Porque esto de mantener una digitalización significa también protegerlo mucho más. La parte física, el legajo profesional, por ejemplo, que uno tiene los datos de los derechohabientes que son totalmente privados, en físico uno lo protege bajo llaves y ya, ¿no? Igual la llave solo la persona que tiene acceso a esto. Pero ¿qué pasa con la digitalización? Que a veces
nos podemos descontrolar y no cuidar bien esto, porque los accesos también tienen que ser permitidos con accesos autorizados, ¿no? Con claves, ¿no? Pero pueden escaparse por ahí estos cuidados, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí ya la declaración, ¿verdad? ¿Cómo hacemos una declaración? Bueno, para esto tenemos que ingresar al T-registro, ¿no? En el T-registro es donde ingreso los datos de los trabajadores, ¿no? En este caso de mis nuevos trabajadores, porque tengo que ingresar solo de los nuevos, ¿no? La primera vez que implemento, bueno, tengo que ingresar de todos los que tengo, ¿no? Bueno, esta planilla también, el PDT Plame, es una planilla mensual, ¿no? ¿Y cómo la declaro? A más tardar en la fecha que está vinculado con el último dígito del número de RUT, ¿verdad? Eso es lo importante que tenemos que considerar. Entonces, en T-registro, registro los datos de mis trabajadores y en el Plame declaro mes a mes, en este caso, la planilla. Cuánto he pagado, cuánto le he descontado al trabajador, cuánto corresponde ser el aporte a FP y todos los datos que ya figuran en mi planilla, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, las retenciones, existen diferentes tipos de retenciones, sí, al trabajador minero, al metalúrgico, bueno, son las especiales casos que tenemos para retenciones. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Que el documento de acreditación que tienes y que registras en caso de este registro, ¿no? Hoy por hoy a los trabajadores se les registra a través de su DNI o DNI electrónico, ¿no? Todavía no está obligado el DNI electrónico para todos. Entonces, el documento nacional de identidad es el único documento con el que se registra al trabajador. No vas a registrarlo con su licencia de conducción porque el sistema no te va a permitir. Así que DNI y actualizado. Ojo, no vencido. Si no, el sistema no te lo va a permitir. ¿Ya? ¿Qué más? Para los extranjeros, se pide, en este caso, carnet de extranjería en primera instancia y para algunos casos el pasaporte o el PPT, ¿no? Para algunos casos. Pero en la mayoría de los casos es carnet de extranjería, ¿verdad? Sobre todo para los contratos. El empleador en este caso también registra sus datos en este registro también. Si es persona natural, si es empresa unipersonal, si es una persona jurídica, si es una sociedad, bueno, todo esto me permite, mediante menús desglosables en el T-registro, poder registrar. El trabajador, bueno, con todos sus datos, con sus derechohabientes también, ¿no? Si hay pensionistas o actualizar un trabajador como pensionista, también lo tengo que poner ahí, ¿no? Entonces le cambio el estado dentro del registro del trabajador, ¿no? Bueno, aquí tenemos una simulación de lo que podría ser, en este caso, el registro del empleador, que es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Y tengo que darle el alta al empleador. Registro sus datos, en este caso, a quien corresponda registrarlo, y doy el alta. Y una vez que doy el alta, ya empiezo recién con el registro de los datos personales que tenga, ¿no? Por ahí todo es para marcar, dice, por ejemplo, es una empresa promocional de personas con discapacidad, pues tendríamos que poner que sí, ¿no? Porque incluso hay una ley que nos dice que se tiene que permitir un cierto porcentaje de contratación de personas con discapacidad, ¿no? Es un agente privado de empleos, bueno, en este caso no es una agencia privada de empleos, ha puesto no, ¿no? Por ahí detecta o desplaza personal a otros, destaca o desplaza personal de otros empleadores, o sea, recibe, de repente los lleva a otro lugar de otras empresas, bueno, en este caso ha puesto sí, ¿no? Por ahí estos menús desglosables también ayudan y por ahí están, dice, la empresa se dedica a, ¿no? Y ahí está, intermediación, tercerización, si es que lo hace, ¿no? ¿A qué sector pertenece tipo de empleador? Sector privado, sector público, ¿no? Y todo esto se tiene que llenar dentro del T-registro. Luego de esto ya ingresan los datos laborales, ¿no? Por trabajador, uno por uno, ¿no? ¿A qué régimen laboral pertenece? En este caso estamos poniendo 28, qué tipo de nivel educativo tiene, por ahí la fecha de nacimiento, que sale como poner el DNI nada más, ¿no? Su tipo de pago, ¿no? Cada cuánto tiempo recibe su pago, recibe pago semanal, recibe pago quincenal o mensual, porque según esto también la misma planilla le va a hacer el cálculo, ¿no? Luego, hay unas escalas de multas, hay que tener mucho cuidado en el cumplimiento para no tener estas multas o sanciones, ¿no?
Entonces, aquí está, por ejemplo, la escala de multas de SUNAFIL de 2025, ¿no? SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Y es la que cuida, pues, el buen cumplimiento de los regímenes laborales, ¿no? Desde 2025 esperemos que no tener que fijarnos en esta escala de multas, ¿no, chicos? Bien, entonces hemos terminado, chicos, con la clase 2. Vamos a tener el día martes, ¿verdad? El martes la clase 3 en vivo, titulada, para que lo vean aquí, retenciones laborales, ¿ya? Ahí vamos a hablar de la cuarta y quinta categoría. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces hasta el día martes. Hasta luego, chicos. Gracias. El Estado paga mensual o quincena, a mí me paga mensual. Nosotros cobramos mensual.